María se alejó de los ángeles, pues estaba buscando a Cristo. Hubiera preferido tener su cadáver antes que ver a los ángeles. La persona que vio era realmente Cristo, pero sus ojos estaban tan nublados que no le reconoció. La palabra pensando en el versículo 15 explica toda su aflicción. Cuando Jesús la llamó por su nombre, le reconoció. Él llama a los suyos por su nombre. Juan capítulo 10, versículo 3 y 4. Y ellos conocen su voz. Isaías capítulo 43, versículo 1. El versículo 17 sugiere que temprano en la mañana del día de resurrección, Cristo ascendió al cielo para presentar al Padre su obra terminada. Esa ascensión secreta cumplió el tipo de sacrificio del que habla en Levíticos capítulo 23, versículo 1 al 14, la ofrenda mecida de las primicias, el día que seguía al Sabbat. 1 Corintios capítulo 15, versículo 23. El encuentro de María con Cristo la transformó en una misionera. Los discípulos ven al Señor. Versículo 19 al 25. 2 veces se ha mencionado ya el primer día de la semana. Capítulo 20, versículo 1 versículo 19. Este es el domingo, no el sábado, el sábado judío, el séptimo día de la semana. El sábado indica descanso después del trabajo y pertenece a la dispensación de la ley. El domingo es el día del Señor, el primer día de la semana, y habla de vida y descanso antes del trabajo. Nos recuerda de la gracia de Dios. Cristo atravesó puertas cerradas en su cuerpo glorificado y trajo paz a los hombres temerosos. Nótese que 2 veces él habla de la paz, versículos 19 y 21. La primera paz es con Dios, basada en su sacrificio en la cruz. Por eso es que les mostró sus manos y su costado. La segunda paz es de Dios, que viene de su presencia con nosotros a través del Espíritu Santo. Filipenses capítulo 4. Él los comisionó a que tomaran su lugar como embajadores del Padre en el mundo. Juan capítulo 17, versículo 15 a 18. De nuestro Señor nos recuerda de Génesis capítulo 2, versículo 7, cuando el Señor sopló vida en Adán, y también en 2 Timoteo capítulo 3, versículo 16, donde inspiración significa exhalada por Dios. Esta acción fue personal e individual, dándoles el poder y el discernimiento espiritual que necesitaban para cumplir su comisión. La venida del Espíritu Santo en Pentecostés fue colectiva y les dio poder para el servicio y el testimonio. El poder de remitir que se les da en el versículo 23 no se aplica a los cristianos hoy, excepto en el sentido de que detenemos o remitimos pecados al darles el Evangelio a los pecadores. No hay ninguna referencia en el Nuevo Testamento de ningún apóstol perdonando pecados. Tanto Pedro, Hechos capítulo 10, versículo 23, como Pablo, Hechos capítulo 13, versículo 38, hablaron de la autoridad de Cristo. No hay duda alguna de que los discípulos tuvieron privilegios especiales, pero estos no son derechos nuestros hoy en día. Tomás vio al Señor. Versículo 26 al 31. Tomás no estaba en la primera reunión. ¿Cuántas cosas nos perdemos por ausentarnos de las reuniones locales? Nótese la declaración de Tomás: si no viere, no creeré. Versículo 25. Seré apodaba Dídimo de todos los hombres, refiriéndose si es que Cristo no hubiese resucitado. En los versículos 30 y 31, Juan
indica el propósito de su evangelio, que los pecadores crean y tengan vida eterna por Cristo. Al leer este evangelio hallará muchas personas que creyeron y recibieron vida eterna. 1. Natanael, capítulo 1, versículo 52. Sus discípulos, capítulo 2, versículo 11. 3. Los samaritanos, capítulo 4, versículo 39. 4. El noble, capítulo 4, versículo 50. 5. El ciego, capítulo 9, versículo 38. 6. Marta, capítulo 11, versículo 27. 7. Los judíos que vieron a Lázaro resucitado de entre los muertos. Capítulo 12, versículo 11. Y 8. Tomás, capítulo 20, versículo 28. Todos dieron el mismo testimonio. Creo.